presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores. ¿Cómo está? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a quienes nos escuchan. Coméntenos, ¿cómo analizar esto del conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajando en territorio nacional? Pero también se vio afectado y se sigue viendo afectado también el sistema educativo, a pesar de que ya regresan a las clases presenciales algunas instituciones educativas. ¿Cómo analizan ustedes el panorama? Bueno, yo quiero saludar y saludar el papel que está cumpliendo las Fuerzas Armadas, tanto militares como policías, pero también saludar la actitud y el trabajo que han desarrollado maestros y maestras, porque si el maestro y la maestra no paga el internet, no se conecta con sus estudiantes. Si las familias no pagan el internet, no se conectan con los docentes. A pesar de los límites que tenemos, tanto la fuerza pública, tanto los servidores públicos, no hemos parado, no nos hemos dejado ganar por el miedo y estamos avanzando, defendiéndole a nuestro país, porque desarrollando la educación también es defender a los pueblos del Ecuador. Y en ese contexto, la Unión Nacional de Educadores, desde un inicio, desde que tomó fuerza la crisis de seguridad a partir del 9 de enero, nosotros planteamos de que se debería trabajar por un retorno progresivo. Porque si usted mira el mapeo que tiene el Ministerio del Interior y el gobierno, ellos tienen identificado las zonas, las subzonas, los distritos, los cantones y las provincias con mayores niveles de conflictividad en el país. Y hoy la Unión Nacional de Educadores reafirma la necesidad de regresar de manera progresiva, pero con medidas de seguridad que garanticen la vida y la paz a las familias, a nuestros niños, niñas y adolescentes y también al magisterio como tal. ¿Piden mayor resguardo por parte de las fuerzas del orden público o cómo se manejan ustedes como docentes? Bueno, lo que estamos solicitando en los planteles que ya han reactivado las clases presenciales, estamos convocando, y es más, hay experiencias ya de unidad entre las personas que atienden los bares escolares, las personas que atienden el transporte escolar, los maestros, los padres, las madres de familia, los servidores educativos, en conformar brigadas de seguridad. Porque la unidad entre los pueblos del Ecuador también permite enfrentar. Pero esas brigadas tienen que ser complementarias ya junto a la acción de la policía y de los militares que deben desarrollar patrullajes permanentes al exterior de los planteles educativos. De eso no se ha señalado. Por ejemplo, ¿cuántos elementos de las fuerzas del orden van a destinar atención a los planteles educativos? Tomemos en cuenta de que son más de 15.500 planteles educativos en todo el país y todavía más de 2 millones de estudiantes no han retornado a las aulas. Papá y mamá necesitan salir a trabajar. Nuestros niños se están conectando solos en casa. Ya cuando usted le dice muchas gracias, hemos acabado la clase, se demoran un buen tiempo en desconectarse del Zoom, porque es evidente que papá o mamá les dejó conectado y ellos tienen que salir a trabajar. Y es por eso entonces que el Estado debe brindar todas las garantías para que las escuelas y colegios no se vuelvan a cerrar. Si las escuelas y colegios se vuelven a cerrar, es una derrota para el país. Es una derrota también de la delincuencia al sector social, al Estado como tal. Los maestros y las maestras queremos retornar a las actividades presenciales, pero es necesario garantizar seguridad. Y eso tomando en cuenta de que no todos tienen internet, Andrés. No totalmente, todos tienen internet. Totalmente. Por eso es que la Unión Nacional de Educadores insiste en la necesidad de que hay que bajar las tarifas de la internet y de la energía eléctrica al 50%. Porque esto no podemos decir que ya se va a solucionar la próxima semana. Se están tomando todas las medidas. Hay quienes piensan que alzando el IVA o con el apoyo de las tropas norteamericanas vamos a salvar al país. Desde la educación planteamos que vamos a salvar al país cuando nuestros jóvenes, niños, niñas y adolescentes estén en las escuelas o en fuentes de trabajo. Eso va a ser verdaderamente salvar al país porque estamos hablando del presente y el futuro. O bien ese presente y futuro se sigue yendo a las mafias o bien ese presente y futuro le aporta con trabajo y educación al Ecuador. Oiga, además que la no presencialidad ha provocado el robo también de equipos y tecnología en las instituciones educativas. Al menos aquí en la ciudad de Guayaquil, en el noroeste, han sido algunas instituciones educativas afectadas por los actos delictivos. En todo el país. ¿No hay guardias? ¿No hay alguien que cuide los establecimientos educativos? No, hay 3 alarmas que nosotros notamos en este momento. Hay cursos entre 30 a 50 estudiantes, de los cuales entre 7 a 10 no se conectan por día. Planteles educativos que han sido ya desmantelados por la delincuencia en varias provincias del país. Docentes que están siendo vacunados y amenazados.
varios de los docentes que han sido vacunados y amenazados retornaron ya a la actividad presencial sin garantías, sin protocolos. Así no se puede desarrollar la educación. ¿Usted se imagina lo que es que un docente amenazado vaya a dar clases? ¿Cuál es el impacto psicológico y el comportamiento de esos estudiantes que saben que su maestro está o maestra está amenazada? Por eso es que nosotros señalamos en que es necesario tomar las medidas de seguridad. Mire, nosotros hemos conversado con la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar. Estamos ya trabajando en mecanismos para que los docentes conozcan cómo deben presentar las denuncias y cómo se deben agilitar las mismas. Trabajamos con la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para declarar en emergencia la educación. Le entregamos al Ministerio de Educación nuestras propuestas. Es decir, la UNE está articulando a los entes del Estado en la educación, cuando eso debería ser el ministro de Educación. Como que directamente, no la necesidad de que ustedes llamen la atención, por decirlo así. Con esto también de las clases presenciales, también hubo un video donde unos sujetos amenazaron en clases virtuales. O sea que no hay protección y no hay tranquilidad por ningún lado tampoco. Pues, sí, la Unión Nacional de Educadores, de manera madura, tomó la decisión de hacer público 2 videos. Hay videos más fuertes que le hemos entregado a Fiscalía y queremos entregarle al ministro de Educación. O sea, siguen el protocolo de la denuncia y toda la cuestión. Claro, son videos que fueron entregados a los distritos, a las zonales, pero la autoridad educativa no hacía nada. Si usted se da cuenta, luego de esa denuncia, el ministro de Educación comienza a actuar. Infografías, entrevistas a los medios de comunicación, comunicados. Caso contrario, parecía que en educación no pasaba nada. Los niños que no se conectaban, los maestros que estaban saliendo a buscar a sus estudiantes, los maestros y maestras que estaban recibiendo amenazas. Mira que hay maestros que están pagando el internet a pesar que no les reconocieron la equiparación salarial, a pesar que no le reconocen el ascenso a los maestros y maestras con más de 25 años de servicio. Es decir, todos estamos realizando un esfuerzo, pero en distintas medidas y bajo nuestras condiciones económicas. Lo máximo que debe hacer el Estado es brindar la seguridad necesaria para que ningún sector del Estado ecuatoriano se paralice. La ex ministra de Educación tuvo varias críticas y eso fue evidente. ¿Con el ministro actual mantienen una comunicación, mantienen reuniones o aún no? El 22 de diciembre nos reunimos con un equipo del Ministerio de Educación para entregarle estas denuncias, porque las vacunas eran antes del 9 de enero. No son de ahora. Para entregarle una propuesta de modelo pedagógico. Estadísticamente, Andrés, disculpe que lo interrumpa, estadísticamente, ¿cuántos docentes han sido Nosotros amenazados? tenemos un registro de 186. Wow, pero la mayoría... A nivel nacional. A nivel nacional. La mayoría no decide hacer las denuncias porque sabe lo que le solicitan. Ser parte de el programa de víctimas y testigos. Y usted se imagina lo que significa seguir todo eso. Le piden al docente hasta que presente boleta de auxilio. No es un caso de violencia intrafamiliar. Y los docentes, como ven tanta burocracia, prefieren no presentar la denuncia. Claro, porque además también tienen miedo que sus familias o sus estudiantes se vean involucrados. Por eso es que con la Fiscalía estamos trabajando en mecanismos y queremos saludar la actitud que ha tenido de cómo los docentes deben presentar las denuncias para que no paralicen sus actividades. Pero eso debería estar haciendo el ministro de Educación. Bueno, lo vamos a dar haciendo porque a nosotros no nos interesa la vida de nuestros niños, niñas y de los docentes como tal, y sobre todo de que las escuelas no se cierren. Estamos a punto de presentar un proyecto a la Asamblea Nacional de que el Internet se declare como derecho social, en caso de estas emergencias, por ejemplo. Estamos a punto de presentarle al Ministerio de Educación protocolos, porque hoy ser docente, al igual que ser periodista, tiene sus riesgos. ¿Ya? Y eso es lo que se debe contar. Eso es lo que nosotros decimos, no hay protocolos. ¿Cuáles son los protocolos para los planteles que están en exteriores de las cárceles? ¿Cuáles son los protocolos que están para los planteles que están ubicados alrededor de gasolineras? Ya, hay a quienes les molesta hablar de protocolos porque dicen eso significa aceptar que las escuelas y colegios están bajo ataques. Claro que están bajo ataques. En la verdad. Claro. La realidad. No, tal vez un ataque no es que te caiga una bomba desde un avión. Oiga, pero la amenaza sí, constante. Pero ¿por qué ir en contra del sistema educativo? Bueno, porque cuando te estás enfrentando precisamente a mafias delincuenciales, al narcotráfico, te estás también enfrentando a grupos de poder económico, que les interesa chantajearle al Estado, que le interesa que el Estado frene sus distintos sectores, sus distintos derechos, para que lógicamente logren lo que ellos quieren. En ese contexto, la Unión Nacional de Educadores ha dicho, sí, está bien lo que se puede estar realizando desde las Fuerzas Armadas. Mire, ¿quiénes son los que están patrullando el país? Militares y policías que tienen a sus hijos en la escuela pública. Correcto. Esos hijos de los militares y policías lo que necesitan es seguridad, para que ellos puedan desarrollar su trabajo tranquilos. Usted se imagina cómo ellos pueden estar desarrollando su trabajo, cómo está mi familia, cómo están mis hijos, y ellos lo que deben estar pensando es en cómo está reaccionando el Ministerio de Educación. Entonces la UNE, por eso es que plantea el retorno progresivo. Pero además de eso,
Un tercer elemento para que los niños y niñas abandonen las aulas es porque no están interesados en la educación. El primer motivo, según el INEC, de julio-junio del 2022, es la falta de recursos en sus hogares, es decir, la pobreza. El segundo, aunque usted no le crea, son los fenómenos naturales, que les notan como... Y el tercero es el no estar interesados, es decir, los contenidos educativos están caducos. Es necesario entonces tomar en cuenta que la seguridad significa que la educación esté acorde al siglo XXI, a lo que necesita la sociedad, a lo que están pensando nuestros jóvenes niños y niñas, y de quién es esa responsabilidad, del gobierno y del Estado, actualizar los contenidos, porque ellos son los que generan la política pública, la política educativa, y lo que va a los establecimientos educativos lastimosamente es el currículo que se le elabora desde las altas esferas. Se regresó nuevamente el tema de la ética, de la historia, de la cívica. Para el 2025, nos dice el ministro de Educación. Pero qué importante sería que ahora, por eso es que la UNE ha planteado que en el campo pedagógico se priorice una evaluación cualitativa más que cuantitativa. En estos momentos, más que los números, porque de números ya hay suficiente. Estudiantes, mujeres, docentes, nos estamos constituyendo en cifras de maestros asesinados, de maestros vacunados, de estudiantes que no se conectan. 3,000 niños y niñas fueron encontrados en el año anterior en los pasos fronterizos y sus padres y sus madres. La UNICEF dice que el asesinato a menores de edad es de más del 600%. Cifras. Pero esa cifra no se vincula con los derechos humanos, con políticas sociales. Entonces, en ese contexto, la Unión Nacional de Cuadres, insisto, mire, hemos conversado con Fiscalía, Asamblea Nacional, 22 de diciembre con el equipo del ministro de Educación, con el Consejo de Educación Superior. A todos ellos les hemos entregado propuestas. Yo quiero saludar la actitud del Consejo de Educación Superior, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscal, pero el ministro el 22 de diciembre a través de sus delegados se comprometió a armar mesas técnicas y dar seguimiento a estos temas y no se han dado todavía. Parece que le molesta las críticas que le hacemos, pero ministro, la ciencia y el conocimiento se desarrolla bajo la crítica. Así es. O si no, no hubiera el desarrollo de las sociedades. Así es, 8:46 también, hablando de estudiantes, en Santo Domingo también un adolescente enfrentará un proceso por terrorismo, o sea, increíble también eso, docente. Un elemento de carácter estructural que nosotros vemos para que nuestros menores de edad, nuestros jóvenes estén sumándose a la delincuencia es la falta de cupos a las universidades, la falta de fuentes de trabajo y la denominada cultura de armas. Ya, es decir, todas estas series televisivas, todo eso, son problemas de fondo. Aunque usted no lo crea, los medios de comunicación, las grandes empresas tecnológicas, los contenidos educativos, el tener trabajo, el tener educación, precisamente dejará de empujar a que nuestros jóvenes y niños y niñas dejen de ser reclutados. Sí debería sorprendernos de que quienes están cayendo presos son los peones del narcotráfico. Y esos peones son niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Queremos seguir llenando la cárcel del presente y el futuro o queremos darle al presente y el futuro fuentes sociales, fuentes de trabajo, fuentes de seguridad, fuentes de educación, para que lógicamente le saquen a este país adelante? Y los que no quieren ser captados están saliendo por pasos ilegales, sin sus padres, sin sus madres, o están siendo asesinados. Usted sabe lo que es conocer que 700 niños y niñas fueron asesinados solo el 2023. Claro. ¿Cuántos esperamos el 2024? No podemos seguir. Por eso es que la UNE ha solicitado que se declare en emergencia la educación. Hay quienes piensan, insisto, que alzando el IVA o con las tropas norteamericanas el país va a salir adelante. La UNE piensa que con educación y trabajo. ¿Qué efectos tiene declarar en emergencia el sector educativo? Primero, ¿qué efectos tendría? Que el presidente tiene facultades cuando hay una realidad objetiva, dice la norma. Una vez que se declare en educación, eso permite movilizar recursos a la educación, ¿ya? Se moviliza recursos, se puede contratar más docentes, se puede generar políticas públicas, que también lo permite la emergencia, es decir, enfocarse en políticas públicas objetivas e inmediatas, porque tenemos que armar un plan de reinserción escolar para esos 200,000 niños, niñas y adolescentes, y eso se lo hace con recursos. Ese debería ser un objetivo de este gobierno. Buscar reintegrar a las escuelas a los más de 200,000 niños y niñas y generar una ley que genere políticas de prevención para que los jóvenes y menores de edad dejen de ser reclutados. Y todo eso necesita de recursos económicos, no solo de decretos. Oiga, ayer también
Usted hace unos minutos hablaba de la policía y el trabajo en conjunto con el sistema educativo. Me llamó mucho la atención las recomendaciones que hacía la policía y justamente es la última, donde decía que hay un alto índice de niños que se movilizan solo hacia las instituciones educativas porque mamá y papá trabajan y no hay quien los lleve. Y una de las recomendaciones eran que por favor no vayan con la cabecita agachada, que no cojan nada de que si otra persona les dice, oye, ven acá, cógelo. Ustedes que están más de cerca con los estudiantes, ¿es realidad esto que hay un alto índice de niños que se manejan solo de casa a las instituciones educativas? Por eso es que queremos regresar a la presencialidad, porque eso tú le detectas a tu estudiante si es que entiende solo si le miras a los ojos. Ellos cuando te dicen, no entiendo. Cuando la educación no verbal. Claro, ya, las pantallas, la tecnología es solo una herramienta. La educación es una relación social. Y no solo que van solos a los planteles, a veces van sin desayunar, ¿ya? Y los pocos alimentos escolares que todavía entrega el Estado es lo que se constituye en su alimentación. En Quito creció precisamente la desnutrición cuando el señor Yunda decidió cerrar los denominados guaguacentros. Pero el presidente lo dijo, le damos de comer más a los reos que a los estudiantes, que a los niños. Por eso es que necesitamos declarar en emergencia la educación. Por eso es que necesitamos declarar en emergencia realmente a la seguridad. Ojo, que los reos también tienen el derecho a comer, ¿no? Y va a señalar eso, que necesitamos políticas realmente de que sean centros de rehabilitación social. No pueden seguir siendo escuelas de crímenes. Y mire, no en todo se necesita recursos económicos, sino voluntad política. En las escuelas y colegios hacen falta el médico escolar y el psicólogo educativo. Un psicólogo educativo o psicóloga educativa atiende a más de 1.400 estudiantes. A veces están enlazados entre 14 planteles. ¿Por qué el Consejo de Educación Superior que le hemos planteado, el Ministerio de Educación no se articulan y envían una cantidad importante de futuros psicólogos que se están graduando en las universidades a realizar sus prácticas de manera más abierta? Varios médicos van al internado rotativo a las casas de salud, públicas o particulares, porque una parte no va a los establecimientos educativos a ayudar en la actividad del docente. De seguro, ese futuro galeno no puede recetar a los niños y niñas, pero sí podrá dar algunas ideas a los docentes de cómo actuar, porque no debemos negar, así como nuestros jóvenes y niños están siendo reclutados, también son espacios los centros educativos en el plano interno y exterior del microtráfico. Y por eso también son las vacunas al magisterio. Las vacunas son por 3 motivos. Una, de carácter económica, pero 2, cuando el maestro también solicita resguardo policial. Le ven como una amenaza, deja de amenazar o te vacunamos. Y la tercera es porque cuando los docentes vemos que hay espacios de microtráfico, ponemos la denuncia, nos cae la vacuna como sinónimo de amenaza. Es decir, estamos también librando un conflicto interno que le corresponde al Estado desarrollar. La policía en Guayaquil ha desarrollado varios estudios. No es real, mi estimada periodista, que la ley de educación no le dé autoridad al docente. En ninguna parte de la ley está que el docente no puede tomar medidas frente a la conducta del estudiante desde el plano cuantitativo. Lo que le ha restado autoridad al docente son los acuerdos ministeriales de los distintos ministros de educación y eso tiene que ser modificado. 8:51 minutos. Me gustaría también consultarle. Hemos hablado de la inseguridad, un tema importantísimo y complejo, pero hace un momento también usted nombró a la Defensoría del Pueblo. En su momento dialogamos con el defensor y las cifras son bastante altas en relación a los abusos sexuales a niños. Más de 50,000 denuncias. Y él decía, ¿y eso qué son denuncias? Porque ahí podrían haber muchos otros casos. ¿Cómo manejan esto? Aunque no se lo quiera creer, sin buscar y sin caer en un falso espíritu de cuerpo, hay denuncias justas y hay denuncias también del contexto de la delincuencia. Hay maestros que han detectado a los estudiantes ya en actos fuera de la ley y rápidamente se pone una denuncia de violencia frente al docente. Retaliación. Claro, ya. O sea, para que tengan, de esas 50,000 denuncias que de seguro algunas deben ser objetivas, caso San Gabriel en el Colegio de Quito, caso del psicólogo educativo aquí en Guayaquil el año anterior, ya hay que precautelar el interés superior del niño, pero también necesitamos que la justicia ecuatoriana se especialice en el tema de nuestros niños y adolescentes. ¿Sabe cuántos jueces especializados hay para niñez y adolescencia en el país? 6. Son pocos. 6. Y la mayoría de la norma de nuestro no maneja el contexto o lo que se conoce como marco jurídico en la educación. ¿Responsabilidad de quién es eso? De la academia, de los distintos estamentos de justicia.
Todo eso, insisto, es lo que la Unión Nacional de Educadores ha planteado propuestas, que se declaren emergencia, que se armen los protocolos, que se mire la educación articulada, lo que usted acabó de señalar. Por eso es que nosotros incluso planteamos que el propio transporte escolar tiene que tener las garantías del caso. ¿Cuánto están perdiendo los representantes del transporte escolar, de los bares, de los locales ubicados en los exteriores de los planteles educativos? Cuando se cierra la escuela, también se cierran varias opciones de carácter económico. Y eso es lo que la Unión Nacional de Educadores ha señalado. Todo el sistema educativo debe estar articulado. O sea, afecta también la economía de quienes trabajan directo o indirectamente. Claro, papá y mamá volvieron a revalorizar, y el Estado, la sociedad como tal, al docente, cuando se cerraron más de 2 años los planteles por el contexto de la pandemia, y ahora se vuelven a cerrar por la crisis. Los aprendizajes se están retrasando. Vamos a tener una generación perdida en el tema del conocimiento y la educación producto de la pandemia, y ahora de las escuelas cerradas producto de la crisis de inseguridad. Así es, 8:54 minutos. También leí la otra vez que esto de encerrarnos en casa nos lleva a hundirnos en la tecnología, pero negativamente. O sea, muy pocos la usan positivamente. Y ahí vamos perdiendo también muchas generaciones, porque nos dedicamos a temas de redes sociales que sí te dan dinero también positivamente, pero hay otros que no, y que producto de ellos también pueden ser víctimas de delincuencia. Se ha visto algunos casos de que personas que abusan y aprovechan de esto para solicitarle a una criatura, a un adolescente, ¿sabes qué? Topémonos en cualquier lugar. O sea, da para muchas cosas también esto, Andrés. Está afectada la salud mental, está afectado el comportamiento de nuestras familias, de nuestros niños y adolescentes. Miren usted, el juego en la educación inicial, en los centros de desarrollo infantil, es parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. El juego para nuestros niños y niñas. ¿Con quién están jugando en casa ahora? Es imposible jugar con las pantallas. Es imposible jugar con Zoom. Por eso es que nuestros niños son los más ansiosos en volver a las aulas. En el caso de la educación inicial, por poner un ejemplo. En el caso de la educación básica, estábamos ya dejando de lado el denominado método silábico, para aprender a leer. Han regresado nuestros estudiantes a ese método porque así aprendió papá y mamá. ¿Ya? Entonces hay un retraso. El Nacho. Claro. Entonces hay un retraso. Y no se diga en el bachillerato para ingresar a la universidad. A más de falta de cupos, es hoy vital que la educación superior y el bachillerato se articulen para enfrentar estas necesidades. La academia tiene que investigar respecto a cómo van a ser los cambios, las modificaciones, los comportamientos de nuestros jóvenes en todos estos procesos, pandemia, crisis de emergencia, pero la investigación necesita recursos. A mí me asusta bastante lo que ayer nos informaron en la Comisión de Educación de la Asamblea, que se va a recortar $88 millones a la universidad. Wow. Eso es menos cupo, eso es menos investigación. Por eso es que la UNE plantea que no se puede ver esta crisis de inseguridad solo desde el enfoque militar, policial o con medidas jurídicas populistas. Es necesario el enfoque educativo y el enfoque social. Perfecto, 8:56 minutos. Qué gusto haber dialogado con usted, Andrés Quispe, presidente nacional de la Unión Nacional de Educadores. Que tengan pues una futura reunión de pronto con el ministro de Educación, que es el encargado del sistema educativo. Gracias. Gracias a ustedes también. Que les vaya bien. 8:56 minutos. 8 de la mañana, 56 minutos, 8 de la mañana.